Esta enfermedades oncológicas, como los otros tipos de patologías, todo detectado a tiempo nos permite dar un mejor manejo y obviamente asegurar un poco mejor la recuperación total de la persona, ¿no? De igual manera en el caso de la neoplasia, tanto en la mama como en el cuello uterino. Así que por ello es que hay que concientizarnos un poquito más, ¿no? Si bien quizás todas las mujeres debemos cada cierto tiempo hacernos nuestro autoexamen en mamas, también debemos de acudir a que un especialista nos pueda hacer la evaluación detalladamente. Por eso es que vamos a estar conversando con el especialista, con el doctor Juan Carlos Samamé, médico oncólogo, sobre esta ley que promulgó el gobierno de prevención de enfermedades. Saben que pueden hacer sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. En la radio estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961 para poder dejar todas sus consultas y comentarios. Quizás también qué sucede con las mujeres, quizás ya tienen un diagnóstico o solamente es esto para las personas que quieren prevenir la enfermedad. Vamos a estar conversando y conociendo también un poquito más de estas dos neoplasias, sobre todo la de mama, que es una neoplasia con bastante incidencia aquí en el país. Así que pueden hacer sus consultas y comentarios al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961 para poder conversar todo acerca de esta ley que ha sido promulgada por el gobierno de prevención de la enfermedad del cáncer de mama y de cuello uterino. Así que vamos a conversar y conocer un poquito más de estas dos neoplasias y por supuesto de estos exámenes que nos ayudarían a prevenir estos tipos de neoplasias, sobre todo el cáncer de mama que tiene bastante incidencia. Bien, estamos listos entonces para poder conversar más al detalle del tema y le damos la bienvenida al médico oncólogo, el doctor Juan Carlos Samamé. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Doctor, vamos a conversar de esta ley. ¿Cuál es el beneficio para que quizás entiendan todas las mujeres, todas nuestras radioyentes? Mira, a ver, la ley 31561 es una norma que ha salido hace pocos días promulgada y que creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque nos está ayudando, nos va a ayudar para poder hablar del tema de lo que es netamente la prevención, de lo que mencionabas, justamente de las dos patologías más comunes en el sexo femenino, y estamos hablando de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Creo que eso es fundamental porque si atacamos directamente al punto más importante, que es la prevención. Ajá. Y muchas veces nuestras pacientes nos dicen que no tienen tiempo, temas laborales, es la mayor principal, no voy a decir excusa, pero situación que es real. Entonces, esta norma permite y obliga a todos los empleadores públicos y privados a brindar un día en el año, obviamente remunerado, para que estas personas vayan justamente a poder hacer el tema de chequeos, que va de la mano también con la ley 31479 que se promulgó en mayo, que habla que ya independientemente del sexo, dan 2 días al año para poder hablar de chequeos, justamente para chequeos oncológicos. Entonces estamos, creo que, avanzando un poquito más en la parte más importante de la oncología, que no es el tratamiento, ¿lo sabes tú? Claro, que es la prevención. Definitivamente, ¿no? Tenemos que tener bastante en cuenta esta prevención y sobre todo, o sea, concientizar, ¿no? Que sirva para a todos, tanto hombres como mujeres, de que es importante, como hablaba, aunque sea hasta el del autoexamen, ¿no? En mamas que uno debería empezar haciéndoselo cada cierto tiempo. Sí, es cierto. Yo creo que, a ver, cuando hablamos de prevención vamos a tratar de diferenciar las dos grandes patologías que tú has mencionado, ¿no? Yo creo que el cáncer de mama sabemos que es el cáncer más común a nivel mundial. En nuestro país es el segundo luego de cáncer de próstata y el más común en mujeres. Y cuando hablamos del tema preventivo, hablamos de 40 años en adelante con la mamografía, ¿no? Claro. A partir de los 40, 45 años obligatoria ya a partir de esa edad con la mamografía anual. ¿Qué ocurre si yo soy una chica y no tengo 40 años y no 45 años? ¿Qué puedo hacer? No voy a tener ningún tipo de chequeo. Sí existen los chequeos y ahí es donde entra el autoexamen, pero siempre con un tema de cuidado. ¿Por qué? Porque la idea es prevenir, pero sin generar alerta o sin generar mucho más susto, porque uno se puede palpar y muchas veces la gran mayoría de nódulos que se pueden palpar en la mama de una mujer joven son benignos. Claro.
Entonces uno tiene que correlacionarlo ahí con el ciclo menstrual. Va muy de la mano lo que es el tejido mamario con el ciclo menstrual. Entonces, sí, siempre se recomienda empezar a hacer el chequeo, el autoexamen unos 7 días después, la autopalpación, la autoexploración, ¿no? Unos 7 días después de la menstruación. Y lo importante en esto es que cada una conozca su mama, cómo es, qué características tiene, qué formas, qué nódulos, cuáles son las cositas que aparecen. ¿Por qué? Porque no significa que si te tocas un bultito vaya a ser un cáncer, simplemente que hay que seguirlo en el tiempo y es importante que lo tenga la persona en cuenta para el mes siguiente seguirlo y lo más probable es que ya haya desaparecido por el tema hormonal. Pasa el tema hormonal y desaparece. Si este bultito, lejos de desaparecer, pasa el segundo, tercer, cuarto mes, quinto mes, sigue, no desaparece, sino al contrario, va aumentando de tamaño, creo que es el momento justo para poder ir ¿con quién? Con tu mastólogo, que es la persona, o con tu oncólogo médico, con tu médico de confianza, para poder levantar y empezar a ver qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que para mujeres menores de 40 años la prueba exacta e idónea es la ecografía, no la mamografía. ¿Por qué? Básicamente porque la mama de la mujer más joven, de menos de 40 años, es mucho más densa. Y si yo hago mamografía, no voy a ver absolutamente nada, voy a ver una masa blanca. Entonces la ecografía ayuda mucho, ¿no? Claro. Y en el caso de las mujeres que quizás tienen implantes, ¿qué la resonancia magnética. De hecho, también hay incidencias para poder hacer, ¿no? Depende de dónde tengas el implante. Normalmente se sugiere poner el implante debajo del músculo, claro, ¿no? Y si es así, hay parénquima mamario, se puede visualizar definitivamente y hay incidencias que se pueden hacer por medio de la mamografía, pero si hay alguna sospecha adicional, la resonancia magnética nos ayuda a ver mucho mejor en el tema de prótesis mamarias, así es. Perfecto, tenemos una llamada, doctor, de Cristal desde Chorrillos. Correcto. Buenas tardes, Cristal. Buenas tardes, doctora Yelena. Mi pregunta es si es necesario que todas las mujeres anualmente se hagan el examen del Papa Nicolau o especialmente son para las personas que sufren de BPH. Perfecto, ¿no se escuchó? ¿Sí? Un poco, escuché, entiendo que preguntaban sobre la anualidad del Papa Nicolau, sí, y sobre todo en pacientes de VPH. Que si solamente debe ser para los pacientes que tienen VPH o todas tienen que hacerse el Papa Nicolau. No, muy buena pregunta y nos mudamos al otro cáncer, el cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino también está casi en segundo lugar después de cáncer de mama y en mortalidad está casi a la par. Entonces no hay que dejarlo de lado. Papa Nicolau o citología, prueba muy importante que se tiene que empezar a hacer en las mujeres a partir de que empiezan ya el tema de vida sexual activa, una vez al año. Principalmente se recomienda una vez al año por 2 o 3 años seguidos, luego se puede ir espaciando en función a los hallazgos o lo que el ginecólogo lo pueda decir. Si tienes papilomavirus ya detectado, que ojo, hay que diferenciar, papilomavirus es una gran familia de virus, son 100, y tenemos que básicamente dirigirnos con 4 o 6 que son los más peligrosos, que esos son los que sí están más vinculados con el desarrollo de una neoplasia. El papilomavirus coexiste de forma natural en toda la zona genital de varones y de mujeres. Lo que pasa es que puede existir cualquier otro serotipo menos el 6, el 11, el 16, el 18, que son los más riesgosos, que son los que están dentro de las vacunas. Claro. En las vacunas, la tetravalente o la nonavalente son las que nos ayudan justamente para atacar desde chiquititos, desde antes de inicio de relaciones sexuales, obviamente, de pubertad, ¿no? Para poder coberturar tanto a niños como a niñas para evitar eso. Entonces, si ya le han dicho a una persona que tiene un papiloma, sea de bajo riesgo y mayor aún de alto riesgo, hay que pasar con una cobertura diferente que ya no solamente sea el Papa Nicolau, sino también el test de virus, que es el test de Covas, que también se puede hacer, o inclusive si se ve una lesión mayor, ya lo que se llama una colposcopía, que es ver directamente el cuello del útero y si es necesario sacar algún tipo de biopsia. Perfecto, entonces también hay que tener en cuenta ello. Y doctor, aparte, ¿usted recomienda algún otro tipo de examen de manera preventiva? La gran pregunta que siempre me hacen es, en el tema de mama, regresamos al tema de mama, es ese vacío entre los 30 y 40 años. Es verdad que estamos teniendo más un pico de ascendencia en mujeres premenopáusicas, 40 y pocos, 30 y algo, que están subiendo el tema del número de cáncer de mama, es correcto. Pero todavía no estamos hablando en números para poder cambiar toda la edad de detección precoz a menos de 40 años. Pero una, por ejemplo, es libre, ¿no? O sea, si es que yo digo, bueno, quiero, no sé, pecar de exagerada y hacerme un examen, puedo ir donde un mastólogo y... Lo puedes conversar con tu ginecólogo. Y decir, ¿no? Acuérdate que tu ginecólogo es la persona con la que tú tienes que tener más confianza porque tienes su chequeo anual ginecológico, eso desde jovencita, ¿no? Entonces, si ya se ve alguna otra situación diferente, el ginecólogo general te puede derivar con un mastólogo, ¿no? Porque hay algún antecedente familiar o porque quizás ve algo que no está yendo del todo bien, se puede hacer. Pero
pero recomendar de forma rutinaria y obligatoria, mensualmente, mejor, anualmente, claro, una ecografía, anualmente, no sería lo más óptimo, porque encima vamos a sobrecargar los sistemas de salud y no es lo óptimo, sino hay que entender bien eso y entendiendo también que no hay que alarmar. Muchas veces en el mes de octubre, que es el mes rosa, el mes dedicado al cáncer de mama, es tócate, y todo el mundo quiere hacer eso. Y está bien que te toques, pero de esas palpaciones en estas edades, me refiero, más del 90% o más del 95% de los nódulos que uno toca van a ser benignos. Claro, ¿no? Porque, o sea, sí es cierto, muchos se pueden alarmar y pensar, no, ya me sentí algo, y puede ser totalmente benigno, un quiste, algo insignificante, y pueden pensar que ya están con una tumoración en grado avanzado, ¿no? Exactamente, por eso se busca, no es una autopalpación, sino es una autoexploración para que uno conozca su cuerpo, porque también visto desde el otro lado médico, si tú ya te palpas un nódulo en la mama, independientemente si tienes 30, 40, 50, 60 más, no es lo óptimo. Porque el éxito de la mamografía es detectar lesiones no palpables. Lesiones que son chiquititas, claro, donde si lo diagnosticas, la tasa de curación es muchísimo mayor. Claro, ¿no? O sea, para ya una misma poder palpar un tipo de nódulo, entonces quiere decir que el tamaño obviamente es muchísimo más grande, ¿no? Correcto. Hay que estar muchísimo más alerta. Ya saben que pueden hacer sus consultas al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos conversando del cáncer de mama y cuello uterino, ya que el gobierno promulgó la ley de prevención de estas enfermedades con el médico oncólogo, el doctor Juan Carlos Samamé. Pueden hacer sus consultas también al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, y en los 91.9 FM pueden escucharnos. Doctor, ¿y qué otra consideración cree que deberían saber nuestros radioyentes acerca del tema? Yo creo que lo que tenemos básicamente que nosotros estar inculcando cada vez más es... En mama, bueno, tenemos que estar hablando del tema de las imágenes y todo, pero creo que donde tenemos que incidir mucho más es en cuello uterino. Y en cuello uterino, vacunas. Porque creo que el de mama, por lo mismo que tenemos ya un mes, como que ya se han concientizado un poquito más, ¿no? Sí, y de hecho, estamos viendo, ¿no? Lo que conversamos, que muchas veces ya se genera ya una sobrepreocupación, ¿no? Porque todo bulto ya asocias que puede ser algo mayor, ¿no? A ver, sigue habiendo casos en los cuales, y la pandemia nos ha generado eso, ¿no? Pacientes, hoy día he visto una paciente que empezó a tener los síntomas a finales del 19, inicios del 20, y la lesión fue creciendo. Y claro, ya no quiso preocupar, no quiso decir, etcétera. Y claro, obviamente lo que medía 1 centímetro ahora mide mucho más, generando todo un problema también de abordaje terapéutico, ¿no? Pero como tú dices, o sea, ya mama está un poco más posicionado, lo tenemos un poquito más en mente, y ya estamos poniéndonos un poquito al día de todos los rezagos de la pandemia, pero en cuello del útero sigue habiendo, ¿sabes por qué pone mucho tabú? Sigue habiendo mucho tabú de por qué vacunar. La vacuna sigue teniendo mucha resistencia y sobre todo porque la vacuna tiene que ponerse en población puberal. Eso no quita que la vacuna se puede poner hasta los 50 años. Claro, pero el tema es que también los costos. O sea, estamos hablando de costos, de que, o sea, la vacuna, yo por ejemplo me puse las 3 dosis, ¿no? Y, o sea, cada vacuna está cerca de los 500 soles. Correcto. Y eso es un buen punto para mencionarlo. El Estado cubre la vacunación solo en mujeres púberes o niñas púberes y está cubriendo, si no me equivoco ahora, la tetravalente. Claro, porque en personas mayores nos ponen la nonavalente. La nonavalente. Entonces, ojo, en otros países el Estado te cubre tanto para púberes varones como púberes niñas, porque claro, el papilomavirus, claro, de nada sirve trabajar sobre una población, porque claro, cáncer de útero, pero también está relacionado el papiloma con cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pene, cáncer de vulva, cáncer de ano, una serie de patologías que son indistintas de sea varón o sea mujer. Entonces, el Estado a día de hoy cubre solamente para púberes. ¿Eso es suficiente? Yo creo que no es suficiente. Tenemos que trabajar para ampliar un poco más eso. Ojo también con el dato, como tú mismo lo mencionas, eso no quita que si yo tengo 25, 30, 35 años y mi ginecólogo o yo tengo la inquietud, puedo ir y hay centros privados donde tú tienes que pagar la vacuna, seas varón o mujer, y esto se puede poner hasta los 47 años. Hay estudios que hasta los 47 años se puede llegar a colocar la vacuna. También va a depender muchas veces de... creo que la protección es universal, pero entran, como te digo, en juego ya muchos factores ya tabú, el tema también del número de parejas sexuales, se vincula mucho con el tema de la libertad sexual, cuando no debería ser así. Claro, ¿no? Porque básicamente, por ejemplo, la ginecóloga lo que me preguntó es,
hacemos siempre la revisión anual de que todo esté bien, entonces aprovechar que todo está bien para poder tener esas vacunas, ¿no? Y prevenir mucho más. Tal cual. Cosa. Y hay un punto importante, regresando a la llamada que nos hicieron hace un momento, ¿no? En otros países ya se está empezando a hacer no solamente el Papa Nicolau, sino también se está yendo un poquito más, que es el test de virus, que es el COVAS, y que se llama el co-test, es decir, citología, Papa Nicolau, aunado a esto. ¿Por qué? Porque cuando ya hay un cambio a nivel de las células, significa que ya estaba presente el virus hace unos 5 o 10 años. ¿Me entiendes? Lo interesante del cáncer de cuello uterino es que lo podemos rastrear. Lamentablemente a día de hoy la gran mayoría de pacientes se siguen diagnosticando en estadios 2 o en estadios 3. Quiere decir eso que la paciente cuando detecta este cáncer o lo detectamos ya en estadio 2 o 3, hace 15 o 20 años no se vio. Es un fracaso del sistema público o de la atención, pero eso en términos estadísticos y términos médicos es un fracaso total, porque quiere decir que esa persona, esa mujer, no tuvo acceso o no quiso tener, etcétera, pero no tuvo una atención de prevención en los 15 o 20 años últimos, porque lo podemos diagnosticar en pre-cáncer. Están lo que es el NIC, que es la neoplasia intracervical, que no llega a ser un cáncer, sino es un pre-cáncer. Claro. NIC 1, pre-cáncer, NIC 2, pre-cáncer, pre-pre, y así sucesivamente hasta que ya vas pasando de NIC 1, NIC 2, NIC 3, pasa después a cáncer in situ y cáncer invasor. Ese proceso te toma mínimo 10 a 15 años. Claro. Entonces, si yo tengo una paciente con cáncer estadio 2, quiere decir que la pregunta es, ¿te hiciste el Papa Nicolau? Lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que en algunas partes del país, yo he ido a algunas zonas del país, he tenido charlas con la gente y me dicen, sí hemos ido a hacer el Papa Nicolau. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Pasa que quizás tenemos que analizar cómo se lee, la preparación de la muestra, quién lo lee. Entonces estamos hablando de cosas ya un poco más que van del tema también unido, ¿no? Porque puede ser que ya de por sí hago que la paciente vaya, que es lo más importante, pero quizás todo el sistema que viene atrás todavía tiene oportunidad de mejora. Y eso nos hace movernos a todos en el sistema de salud porque regresamos al tema de la prevención. Y eso es labor absolutamente de todas las personas, porque si ya hago que la persona se mueva de su casa para prevenir y mi sistema falla, ahí tenemos que corregir nosotros. Pero es que lo que pasa es que acá falta todavía la cultura de prevención, falta desarrollarla muchísimo más, ¿no? Porque uno que vaya, por ejemplo, y de frente le diga a su ginecóloga, no, yo sí estoy considerando en ponerme las vacunas, que te dice, o sea, pero bueno, o sea, los costos son elevados, como que puedes hacerlo más adelante, ¿no? O sea, como que tranquila. Y creo que en realidad más bien deberían motivarte y decirte, no, sí, genial, hazlo, ponte, está bien, ¿no? Entonces creo que bastantes personas se frenan con ello. Y he tenido, por ejemplo, yo en el caso de algunos pacientes que han tenido el virus y recién por ello se han preocupado en conocer de la vacuna, de ponérsela. Y obviamente ya, pues ya el resultado no va a ser el mismo. Correcto, correcto. O sea, cuando ya tienes el virus o alguno de los 4 serotipos que puede ocurrir, no significa que no puedas ponerte la vacuna. Claro, te se la pone, pero el efecto no es igual. Pues. Exacto, no es igual porque, claro, la filosofía es, oye, ya, yo tengo ahora el serotipo 68, por decir, quiere decir que no me puedo poner la vacuna, te la puedes poner porque te va a proteger de los 99 restantes, que puedes adquirir a lo largo de la vida por motivos X, ¿no? Entonces, sí es cierto, y yo también lo enfoco como tú lo estás llevando. En el tema preventivo, quizás vamos a dividir Lima y Extra Lima, y regiones, ¿no? Yo te hablo de Cajamarca, por ejemplo. Estuve en Cajamarca dando una charla y había gente de caseríos que lograba que las personas vayan a hacerse los chequeos, pero la lectura no era la más idónea y llegaban después con el tema oncológico de por medio. Entonces, es el tema que justamente dices, no fomentar el tema de la prevención, pero va de la mano también en el cómo, porque muchas veces está el problema de acceso, la limitación para ir del caserío hacia el centro de salud o al hospital. Exacto, ¿no? Hay que ser conscientes. Si aquí en Lima quizás que tenemos el acceso a un montón de lugares, tanto privados como públicos, ¿no? Entonces, bueno, ya a veces las citas son difíciles, todo, pero en el tema privado es mucho más asequible. Y uno llega y quizás no te van a brindar toda la información, ¿no? Porque obviamente no todo el mundo tiene un conocimiento en temas de salud, de que me debo ponerte esta vacuna o no la debo hacer, o cuántas dosis son, o el tema adquisitivo. Entonces, si ya estoy con la intención, aprovechar que el paciente tiene esa incertidumbre, ¿no? Para poder resolver todas las dudas y motivarlo. Y va de la mano con esta ley, con lo que están diciendo, con la 31561, en estos 2 días que justamente están dando a las mujeres, que también alientan no solamente a la parte de lo que tú dices, ¿no? Que si ya estoy logrando que vaya la persona, quizás por algo se puede empezar, ¿no? Esto va para la parte laboral directa, ¿no? Para los empleadores, que te puedan dar este permiso. Muy bien. Pero si ya tienes a la persona ahí,
cáptala y aprovecha para hacer más cosas. Claro. ¿No? Porque si ya la tienes ahí, entonces, oye, y creo que esa va a ser la labor, y ojalá que sea esa la segunda intención, ¿no? Porque, oye, ya tengo mi día aquí, oye, ya, vacuna, no, te pongo la vacuna. Oye, esto, Papá Nicolau, mamografía, ecografía, mamografía, etcétera. Voy haciendo todo eso ahí porque también la norma no solamente habla también del punto de vista de la prevención en sí, sino también habla que dice que tenemos que mejorar todo lo que está acompañado a todas estas dos patologías, lo que es la reconstrucción, el tratamiento, tantas veces que hemos hablado de esos temas, ¿no? Entonces, creo que por algo se puede empezar. Estamos hablando de quizás como lo que está más aquí en Lima, que tú dices que muchas veces teniéndolo más cerca y más asequible no lo tenemos, muchas veces por motivos laborales esta norma ya nos da esa chance, pero también hay que mirar un poquito adentro del país y hay que también ayudar para que se recorten esos espacios en los cuales estas personas que son vulnerables tener que ayudar y generar sistemas para que esto se pueda llegar a ese poblador que está en ese caserío tan lejano, quizás. Claro, capacitar, ¿no? Educar mucho más a la población, porque pueden hasta ya estar presentando síntomas y pensar de que es cualquier otra cosa, porque no tienen idea en cómo se desarrolla la enfermedad. Y en esas personas, en ese grupo, justamente son los más vulnerables a todos los rumores, a todos los tabúes, ¿no? Temas ya, no sé, de ancestrales, de por qué a una niña de 12 años la voy a vacunar, es un tema vinculado a temas sexuales. Cuando también hay que ser honestos, Juliana, no podemos tapar el sol con un dedo, pero en determinados lugares de nuestro país hay niñas púberes que ya están gestando. Sí, por supuesto. O sea, hasta acá en mismo Lima se ven esos casos, ¿no? O sea, el embarazo adolescente no es poco, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, se ven bastantes casos. Me imagino que usted en el hospital, sobre todo, ha visto ahí en la zona de Haro bastantes jóvenes adolescentes que están gestando, ¿no? Entonces, es algo que se ve bastante. Solamente que, de igual manera, hay una población que tiene estas creencias, estos mitos y tiene cierto como que recelo, ¿no? Pero hay que verlo por el punto no de que con esta vacuna estoy diciendo a una niña de 12 años que vaya y que tenga relaciones libremente. Simplemente es, te voy a prevenir de una enfermedad que a lo largo de tu vida puede aparecer en un momento. Puede ocurrir, y de hecho nosotros lo vemos en pacientes, que el promedio de edad ahora de diagnóstico en cáncer de cuello uterino está alrededor de los 40, 50 años, y muchas veces son pacientes que solamente tienen una pareja. Exacto. Y tienen el cáncer. Claro. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso va unido, ojo, esto no es ninguna oda a ningún tipo de libertinaje sexual ni nada, pero tenemos que hablar de las realidades. Y para eso tenemos que usar herramientas que disponemos. La ciencia no ve más allá de lo que es ciencia y de lo que es prevención. Son herramientas que tenemos, están en el Estado, están disponibles para nuestros hijos y creo que tenemos que ver las maneras de aplicarlas. Claro, ¿no? De aprovechar estas leyes que se están dando para poder prevenir estas enfermedades que obviamente a lo largo no es una enfermedad que queja un par de días y luego se va, sino que va a ser algo que lamentablemente hasta puede llevarse la vida de uno. Tal cual. ¿No? Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Por favor, recuerde cómo pueden ubicarlo. Juliana, bueno, me pueden ubicar en Aprendiendo sobre el Cáncer, que es la plataforma educativa justamente para pacientes y no pacientes que tenemos dedicado al tema oncológico. Está en Instagram, está en Facebook, en todas las redes sociales. Y por ahí podemos conversar si tuvieran alguna duda adicional. Y bueno, contigo, como siempre, encantado de estar en tu programa nuevamente y para cuando ustedes lo consideren. Gracias, doctor, nuevamente. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos.